Estamos viendo algunos principios muy importantes y vamos a continuar esta mañana con algunas otras cosas, pero vamos a ir a nuestro pasaje principal en Deuteronomio capítulo 20. Si me puedes acompañar a Deuteronomio capítulo 20. Quiero terminar de hablar sobre una de esas frases que, empezamos a ver y hablar. Empezamos a hablar con ustedes, ¿no? Ayer en la mañana sobre este principio de no poder ver con ojos naturales, tenemos que ver con ojos espirituales. No podemos preocuparnos por el tamaño del ejército del enemigo. Seguía compartiendo en la noche sobre el ejército de Gedeón y quiero terminar algunos de esos principios en esta primera parte porque no he podido terminar. Pero aquí en Deuteronomio 20, versículo 1, dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo. Amén. El cual te sacó de tierra de Egipto. Es el primer versículo. Amén. Entonces, hemos estado hablando el día de ayer sobre esta frase, y si ves un pueblo más grande que tú, ¿no? Entonces, viendo algunos ejemplos con ustedes en la mañana de pasajes donde mostraba que con pocas personas o con una sola persona, Dios ha traído una gran victoria, ¿no? Entonces, aun cuando hay muchos enemigos que pueden estar rodeándonos, el Señor trae la victoria, ¿no? Entonces, Él puede hacer todo con nada, ¿no? Entonces, hemos empezado a ver en la noche sobre el ejército de Gedeón, y he compartido algunos de esos versículos, y quiero terminar de ver algunas de las cosas con ustedes y esperar entrar en otra parte, en otra frase esta mañana para poder enseñar. Pero podemos ir a Jueces 7, donde he terminado ayer. Estábamos hablando sobre el ejército de Gedeón, y creo que muchos conocen tal vez este pasaje. Hemos hablado sobre este pasaje varias veces en las clases. En la iglesia, es el ejército de Israel que tiene 32,000 soldados, está por pelear contra los madianitas que tiene 135,000, ¿no? Entonces es bastante, y aún con eso el Señor dice son demasiados soldados, y todos los que tienen miedo pueden regresar a su casa. Es lo que vamos a hablar después, de la necesidad de vencer el temor y miedo en nuestras vidas, porque es una táctica, es algo que el enemigo va a traer en nuestras vidas cuando entramos en la guerra también. Pero todos los que tienen miedo pueden regresar a sus casas, y 22,000 regresan a sus casas, se quedan con 10,000, son probados en su forma de alabar y adorar, y se quedan con 300 valientes. El número 300 representa un remanente fiel, y Dios dice en el versículo 7, en Jueces 7, versículo 7, entonces Jehová dijo a Gedeón, con esos 300 hombres, tomen nota de eso, con 300 hombres, que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Amén, cada uno a su lugar. No, entonces déjame leer el versículo 8 para continuar de ver algunos principios aquí en este ejército de Gedeón. Versículo 8, y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, subraya eso, y sus trompetas, vamos a mencionar y no sé con cuánto detalle, pero hablar un poco, porque es importante para la guerra. Estamos viendo leyes de guerra, es importante algunos de esos aspectos. Y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres. Tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Subraya eso, abajo en el valle. Recuerden, ayer hemos visto el pasaje con David y Goliat, y igual estaban, Israel sobre un monte, los filisteos sobre otro monte, y la batalla en el medio, en el valle, donde estaba Goliat. No, entonces hay que vencer en el valle, y vemos este mismo principio aquí, abajo en el valle. Y es donde David venció a Goliat. ¿Y cómo venció David a Goliat? Estamos hablando ayer de la altura de Goliat, unos 3 metros, ¿no? Entonces, pero David lo venció viniendo en el carácter de Dios, viniendo en la imagen de Dios. Entonces es la herramienta más fuerte que tenemos. Les dije en todo este tiempo, para salir a la guerra o salir de las 4 paredes de la iglesia y participar en una guerra espiritual o un acto profético, no podemos salir sin la imagen de Jesús en nuestras vidas. No podemos salir sin conocerlo íntimamente, ¿no? Entonces estamos como metiéndonos en la batalla sin estar preparados y entrenados. Y queremos ser un ejército entrenado, preparado
para toda la batalla, ¿no? Entonces déjeme seguir leyendo un poco aquí, en el versículo 9, solo una lectura un poco aquí de la palabra. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate, desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. ¿Bien? Y si tienes temor de descender, baja tú con furia tu criado al campamento. Mira eso, si tienes temor de descender, Dios está aún reconociendo que tal vez vamos a tener miedo, vamos a tener temor, y se lleva a esta persona contigo, como equipo, ¿no? Entonces, pero Dios está reconociendo que en la batalla, a veces vamos a tener temor, vamos a tener miedo, y dice, porque yo lo he entregado en tus manos, y si tienes temor de descender, baja tú con furia tu criado al campamento, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán, y descenderás al campamento. Y él descendió con furia su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. ¿Recuerdan ayer? Estamos viendo cuando Eliseo está orando, y te ruego, Señor, que tú puedes traer una ceguera a esta gente, que el enemigo no nos puede ver, ¿no? Entonces, eso es lo que Dios hace en nuestras vidas, que el enemigo puede estar confundido, pero mira la provisión, y mira lo que Dios nos da, y nos da la oportunidad de escuchar lo que el enemigo va a hacer, de escuchar los planes del enemigo. Amén. Y eso nos ayuda mucho en la batalla de saber lo que el enemigo va a hacer. Si sabemos lo que el enemigo va a hacer, podemos contraatacar, podemos estar preparados, podemos estar listos, ¿no? Entonces, en el versículo 12, y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y él tenía unos 300 allí, y dice, ¿qué voy a hacer con esta multitud? Y sus camellos eran innumerables como la arena que está en la ribera del mar de multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí yo soñé un sueño. Vi un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y versículo 14, y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. No, entonces, qué oportunidad ser parte de este ejército de Dios. Muchas veces, como lo que sucede aquí, Dios nos da la oportunidad de escuchar los planes del enemigo. Nos da la oportunidad de tener entendimiento. Tal vez no todo el tiempo, pero en este caso vemos, ¿no? Cuando el Señor nos va a avisar. Y eso es importante, esta palabra, atalaya, para tener una visión también de lo que está sucediendo en el mundo, tener una visión de lo que el enemigo está haciendo, ¿no? Entonces, es una ley muy importante para la guerra, de tratar de conocer los movimientos del enemigo y entender la importancia de atalayas, personas que pueden estar, déjame darte la definición y vamos a mencionar algunas cosas, pero toma nota de algunas de esas definiciones. La palabra atalaya significa estar de guardia, estar a la mira, es lo que significa atalaya. Significa observar fijamente una situación usando la vista, están mirando, vigilando, es otra definición para atalaya, vigilar, observar atentamente, ¿no? Entonces, en observar atentamente, estar de guardia, observar, vigilar. Y lo que hacían, en las ciudades antiguas, en esas torres, ¿no? En los muros de la ciudad, el atalaya podía subir a un lugar alto, alterado, un lugar alto. Eso es muy importante también, porque debemos estar, como dice la palabra, sentados en lugares celestiales. Debemos tener la mente de Cristo. Entonces, para tener esta visión de qué es lo que está sucediendo, de dónde está viniendo el enemigo, tenemos que subir a este lugar alto y tener una mejor vista. Y cuando hablamos de leyes de guerra, y hay muchos roles, hay muchas cosas que podemos hacer, pero cuán importante es el rol de atalayas, cuán importante, y siempre orando a que más personas en esta casa pueden entender la importancia de la oración, de la intercesión. Entonces, cuando hablamos de leyes de guerra, no podemos olvidar la importancia de atalayas, que van a estar en un lugar alto,
ciertamente herramientas de la oración y la intercesión son sumamente importantes en la guerra espiritual. Nuestra herramienta de la alabanza creo que es nuestra arma más poderosa que tenemos también. Oración, intercesión, el ayuno. Todos esos son parte de prepararnos y también estar en la guerra. Pero los atalayas están sobre el muro. Están en un lugar alto, están sobre el muro. El muro nos habla de la palabra de Dios, nos habla del fundamento en la palabra de Dios. Entonces tenemos que prepararnos en la palabra de Dios para prepararnos para la batalla. Tenemos que conocer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a salir de las cuatro paredes de la iglesia, en cualquier área de tu vida empiezas a impactar el reino de las tinieblas, empiezas a afectar el reino del enemigo. El enemigo va a empezar a prestar atención de algunas cosas y tal vez va a traer algunos ataques. No todo viene de él, pero hay ataques. Él va a tratar de desanimarte justo cuando tú estás queriendo levantarte como instrumento de Dios, y hasta allí tenemos que responder con la palabra de Dios, porque Él va a traer una batalla muchas veces a nuestros pensamientos, a nuestra mente, para tratar de desanimarnos, y necesitamos conocer la palabra de Dios. Tenemos que estar sobre el muro, sobre el fundamento de la palabra, porque la manera de responder al enemigo es con la palabra de Dios. Y es nuestra espada que tenemos que saber cómo usar, ¿no? Entonces, los atalayas ven las cosas primero, tienen una vista. Entonces, eso es muy importante, está conectado con un ministerio profético. Y eso es muy importante para la batalla también, de tener una naturaleza profética, ¿no? De entender qué es lo que está sucediendo en la ciudad, qué es lo que está sucediendo en el mundo. Entender y poder escuchar la voz de Dios con respecto a qué es lo que Él quiere que hagamos, respecto a cualquier acto profético. Entonces, está muy conectado en la guerra espiritual con el ministerio profético. Y vamos a hablar de eso en un momento, porque este ejército tiene trompetas que nos habla de la profecía, nos habla de la palabra profética, es un instrumento profético, ¿no? Entonces, mira lo que dice el versículo 15. Jueces 7:15, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Qué interesante, adoró. La respuesta de adoración a Gedeón. Y vuelto al campamento de Israel, dijo, levantaos porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Versículo 16. Están preparándose para la batalla. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con tellas ardiendo dentro de los cántaros. Interesante, es en guerra, ¿no? En una ley de la guerra, a veces tienes que dividir en grupos, en escuadrones, ¿no? Entonces no todos tal vez en el mismo lugar. Y eso es algo para la guerra espiritual también, ¿no? Entonces dice, los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con tellas ardiendo dentro de los cántaros. Tenían 3 escuadrones con 100 hombres, pero a veces en la guerra espiritual nos dividimos, ¿no? Para la estrategia que el Señor nos da. Repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas. Si quieres tomar nota de algunas de esas cosas, vamos a hablar con algunos detalles. Pero trompetas nos habla de la capacidad de profetizar. Es un instrumento profético. Hace muchas cosas el shofar o la trompeta. No hay varios sonidos, no es solo un sonido. Hay un sonido para reunir al pueblo. Hay un sonido cuando es llamar al pueblo a adorar. Hay otro sonido cuando es llamar al pueblo a la batalla. Y hay otro sonido cuando es como un tiempo de paz también, ¿no? Entonces, estaba estudiando eso y habla mucho de la trompeta de la batalla y la capacidad de profetizar. Pero mire eso también, toma nota. Y cántaros vacíos con tellas ardiendo. Cántaros vacíos, eso está representando nuestra vida, ¿no? Nuestro corazón, los cántaros vacíos en el sentido de que nosotros tenemos que vaciarnos, tenemos que hacer espacio en nuestra vida para la imagen de Jesús, ¿no? Para que Él pueda tomar su lugar
¿no? Como que tenemos que tener un corazón quebrantado, un corazón humillado. Es un cántaro que ya es vacío, que el Señor puede llenar, ¿no? Si todavía tenemos que vaciarnos, tenemos que hacer espacio para el Señor Jesús en nuestro corazón. Recuerden el nacimiento de Jesús, están tocando puertas, están buscando un lugar donde Él puede nacer. Y están tocando puertas y dicen, oh, aquí no hay espacio. No hay espacio, hay que ir a buscar otro lugar. Yo no quiero que eso suceda en mi corazón. Que Jesús empiece a tocar esta área de mi vida porque tenemos muchas recámaras, muchas áreas en nuestra vida. Yo no quiero que Jesús viene tocando la puerta de una área en mi vida. Dice, yo quiero habitar aquí, yo quiero que mi imagen nazca en esta área de tu vida. Y yo respondo, no hay espacio aquí, ya está lleno, vas a tener que buscar otro lugar. Entonces eso es parte de un cántaro vacío, donde hay espacio para que el Espíritu Santo pueda entrar y habitar en nuestras vidas, ¿no? Entonces, y es muy importante de nuestro corazón, de tener un corazón quebrantado, de tener un corazón humillado. Ya les he hablado de ir a la guerra, cuando salimos a la guerra, tenemos que tener un corazón correcto, tenemos que tener un corazón recto delante del Señor. No podemos salir con ofensas, con rencor en nuestro corazón, con falta de perdón, porque eso afecta el ejército de Dios. Tenemos que tratar de, cuando es posible, restaurar las cosas con las personas, pero salir con un corazón correcto y permitir que la palabra puede cambiar nuestras vidas. Antes de entrar, déjame leer eso porque déjame leerte un pasaje aquí en Jueces. Hablando del corazón, déjame solo seguir la dirección del Señor. No creo que voy a tomar mucho tiempo de hablar de eso. Estaba considerándolo, pero solo quiero mostrarles lo que pasa aquí en Josué 5, antes de que entren en la tierra prometida. Una instrucción que el Señor da a Josué. Porque lo que es triste es que los que han salido de Egipto han sido circuncidados, no han entendido el pacto con el Señor, pero al pasar del tiempo en el desierto, no han comunicado este pacto con sus hijos, y sus hijos que nacieron en el desierto no han sido circuncidados, ¿no? Entonces llegan al punto donde es el tiempo de entrar en la tierra prometida y pelear, pero Dios da una instrucción muy importante. En Josué 5, empezando en el versículo 2, dice, en aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Pues todos los que del pueblo que habían salido estaban circuncidados. Mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieran salido de Egipto, no estaban circuncidados. Y el Señor, ¿de qué habla en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo? La circuncisión de nuestro corazón. Es algo no solo en lo natural, es algo del corazón. La circuncisión es el cortar de la carne y es cortar nuestra naturaleza carnal con el cuchillo, la espada de la palabra de Dios. Y antes de entrar en la tierra prometida, si queremos entrar en la tierra prometida y queremos crecer al máximo potencial y cumplir todo el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, tenemos que pasar por este proceso de ser circuncidados en nuestro corazón. El cortar de la carne es el lugar de Gilgal, es el lugar donde eso sucede, es un lugar, el cortar de la carne es algo que tenemos que pasar en nuestras vidas, ¿no? Entonces, no sé cómo había sido esta escena donde esto pasó. No quiero pensar mucho en eso, no. Pero ya adultos, no estamos hablando de bebés. Es una cosa circuncidar a un bebé de 8 días que no va a recordar lo que pasó. No va a recordar lo que pasó, no va a recordar el dolor. Pero un hombre ya adulto que dice, Josué quiere hablar contigo a las 2 de la tarde. A ver, okay, bueno, ¿qué quiere? No sé cómo había sido. Pero es un proceso de cortar la carne en nuestra vida. La carne en nuestra vida. Pero es por eso, es antes de ir a la batalla. Y por eso estamos enseñando esta semana, porque ya estamos en guerra.
Ya estamos en una guerra espiritual. Y lo que es triste es que muchos en el cuerpo de Cristo no están preparados. Nunca se han preparado, nunca se han entrenado para la guerra, pero estamos en una guerra. Entonces hay que poner las pilas y tratar de prepararnos en muchas de esas áreas lo más rápido posible. Pero tenemos que permitir que la palabra de Dios puede circuncidar, cortar la naturaleza carnal en nuestras vidas. Y eso habla un poco de esos cántaros vacíos, porque un corazón humillado, un corazón quebrantado, un corazón arrepentido, un corazón que ya ha sido circuncidado antes de ir a la batalla. ¿No? Entonces, también dice con teas ardiendo dentro de los cántaros, obvio ese fuego habla del fuego del Espíritu Santo dentro de nosotros. Y está dentro del cántaro, que es muy importante también. Y en otro momento vemos que tienen espadas, que espada es la palabra de Dios. La espada es la palabra de Dios. Pero el versículo 17, Jueces 7-17, y les dijo, miradme a mí y haced como yo hago. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Simplemente está hablando de cómo un líder, como un ministro debe guiar y guía con su ejemplo, no solo con lo que decimos, pero con lo que no decimos, enseñamos, no solo con lo que hacemos, pero con lo que no hacemos, enseñamos también, ¿no? Entonces, siempre guiando con su ejemplo. Miradme a mí. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Sé imitadores de mí, como yo soy imitador de Jesús. Y esa es la clave. No es, sé imitadores de mí y voy a hacer cualquier cosa que yo quiero. No. Tiene que ser imitadores de Jesús. Y cuando hay alguien que está imitando a Jesús o caminando con Jesús, obvio, espero que queremos lo que esta persona tiene en su relación con el Señor, ¿no? Entonces, versículo 18, yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento. La trompeta que habla una vez más de nuestra capacidad de profetizar. Este ejército de Dios en los últimos tiempos ciertamente va a ser un ejército caminando en la palabra profética, va a ser un ejército que entiende la palabra profética y tiene una capacidad de profetizar. Es más, ya hay un equipo que tiene que preparar el ejército, este ejército grande en extremo. Y creo que es la imagen del ejército de Dios en Joel 2, un ejército en los últimos tiempos, pero es un ejército que tiene una naturaleza profética y sabe cómo profetizar, ¿no? Entonces, en el versículo 19, llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar las centinelas. El enemigo tiene sus atalayas también, como nota de eso también. Y tocaron las trompetas y mire eso, y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones, versículo 20, tocaron las trompetas, quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Amén. Entonces, y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo, ¿no? Sí. Tenían que, para que este fuego que estaba dentro podría brillar, podría salir, porque estaba dentro del cántaro, tenían que, ¿no? Romper este cántaro, ¿no? Hablando de humillar nuestro corazón, de quebrantar nuestro corazón, de este proceso de ser santificados. Cuando empezamos a hacer eso, la luz de Jesús dentro de nosotros, como Jesús dice, desde nuestro interior correrán ríos de aguas vivas. Hay algo que quiere salir, esta luz del Señor. Cuando empezamos a caminar en este principio, su luz empieza a brillar a través de nosotros, ¿no? Entonces nos da la victoria, porque una vez más no podemos salir sin su imagen en nuestras vidas. No sé qué, Dios gana. No, estamos en guerra, pero Jesús ya ganó. Jesús ya ganó. Lee Apocalipsis, ya gana. Jesús gana. Pero queremos ser partícipes, eso es lo que está sucediendo. Él es el Dios del universo. Él va a llenar la tierra con su gloria.
con o sin nosotros. Lo va a hacer. Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará. Lo va a hacer. ¿No? Entonces, eso es seguro la victoria, pero en nuestras vidas queremos participar con Él, queremos ser parte de este ejército. Eso es lo que no es una garantía, porque tenemos libre albedrío y decidimos ser parte del ejército o no. O decidimos ser parte del ejército, ser valientes, ir a la primera fila y pelear, o nos quedamos como el pueblo atrás que solo llega para recoger el botín. Oh, ya hay victoria, vamos. Recogemos, ¿qué sucede? Yo no quiero quedarme como parte del pueblo, aunque, bueno, experimenten la victoria también. Queremos ser parte del ejército de los valientes que está peleando, para participar con Él, ¿no? Entonces, Él ya nos ha entregado, como dijo a Josué, en el primer capítulo de Josué 1, ya los he entregado a esta tierra. Solo tiene que levantarse. Te mando que te esfuerces y seas muy valiente, tienes que pelear, pero ya tienes la victoria. Entonces simplemente tenemos que pelear, tenemos que seguir peleando, sin desanimarnos en el camino, porque ya tenemos la victoria en el Señor Jesús. Pero bueno, hay una batalla interna en nuestro corazón y una batalla externa. Entonces, pero tenemos que mantenernos firmes, como dice aquí, se estuvieron firmes. Subraya eso en el versículo 21. Se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Tenemos que mantenernos firmes en nuestro lugar. Cuando nos habla de la armadura de Dios en Efesios 6 dice una frase, habiendo acabado todo, estar firmes. El resultado de ser parte de este ejército es que el enemigo tiene que huir, escapar, no nosotros. Pero tenemos que tener una relación con Él, tenemos que preparar nuestros caminos, nuestros corazones antes de ir. Y dice, y versículo 22, los 300 tocaban las trompetas y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. El ejército huyó hasta Betzita en dirección de Serera y hasta la frontera de Abel Meoa de Entabat. Amén. Entonces, y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas, ¿no? Entonces, ese es el resultado, que el enemigo tiene que huir. El enemigo, como dice, la espada de cada uno contra su compañero, el enemigo empieza a pelear entre ellos. ¿No? Y como vemos con lo que sucede con el rey Josafat, que manda primero a los adoradores solo con la adoración. Dios dice, esta vez ni van a pelear, porque solo van a adorar y van a ver lo que sucede. El enemigo empieza a pelear entre ellos, ¿no? Entonces, caer en sus propias trampas que ellos estaban preparando para el pueblo de Dios, ¿no? Entonces, la alabanza y la adoración es algo poderoso, una herramienta poderosa que tenemos. También entonces, tenían esta estrategia. También entonces, déjame mencionar algunas cosas de estos símbolos que tenemos y después quiero entrar en otra cosa. Pero este cántaro, Salmo 51, 17, lo que dice David en este salmo. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces estamos aprendiendo que no podemos ver con ojos naturales, ¿no? No podemos ver con ojos naturales, tenemos que ver con ojos espirituales en la batalla. Son 300 contra tantos, contra miles, ¿no? Pero Dios está con nosotros. No podemos olvidar eso. Los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces el cántaro, no sé por qué quiero decir cántico, pero el cántaro representa nuestro corazón y tenemos que quebrantarnos en la presencia de Dios. Entonces, ir a la batalla demanda sanidad en nuestras vidas. Cuando es tiempo de guerra, hay otras cosas que no podemos hacer. No, me impacta el testimonio de Urías, el valiente de David, el esposo de Betsabé. Cuando David está metido en cosas, no, en toda su progresión de pecado y error, tratando de emborracharlo a Urías para que pueda ir a acostarse con su esposo para decir, y cuando el bebé sale rubio, ¿qué van a decir? No, eso no es de Urías, no sé,
¿Quién podría ser? No, 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 pero mire, Urias entendía esos principios de la batalla. Porque él dice, no, Joab y el ejército están en el campo de batalla. El arco del pacto está allí. ¿Cómo puedo estar allí? No puedo entrar a mi casa. No puedo acostarme con mi esposa. No es el tiempo para eso. Hay un tiempo para todo. Pero estamos en guerra. Estamos en esta batalla, ¿no? Entonces, cuando estamos en guerra, no, tiene esa fidelidad, ¿no? Esa fidelidad como valiente, como soldado, de dormir allí en la casa del rey con los otros soldados, de mantenerse en la batalla, ¿no? Entonces no sé qué significa eso para nosotros, algo práctico, pero cuando estamos en la guerra, bueno, hay ciertas cosas, bueno, no tenemos que preocuparnos por ciertas cosas en ese momento porque estamos en guerra, estamos en una batalla. Después vamos a poder hacerlo, ¿no? Pero una fidelidad en la vida de Urias, uno de los valientes de David, ¿no? Entonces, pero ir a la guerra, por eso demanda santidad en nuestras vidas, porque tenemos que tener un corazón correcto, porque el enemigo va a tratar de usar cualquier cosa cuando empezamos a afectar su reino. Van a tratar de atacarnos y usar cualquier cosa. Entonces tenemos que tener una relación muy fuerte con el Señor, una relación íntima con el Señor. Tienes que tener identidad, tienes que tener seguridad, tienes que entender que eres hijo de Dios, tienes que entender que eres hija de Dios, tienes que encontrar tu identidad en el Señor Jesús. ¿No? Entonces no podemos ir a la guerra con inseguridades, ¿no? Entonces tenemos que aprender en el camino de estar seguros. Esa parte de romper este cántaro en nuestras vidas, como dice Juan el Bautista, toma nota de eso en Juan 3:30. En Juan 3:30, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Es el mismo proceso de romper o quebrar este cántaro. Es que nosotros podemos morir a nosotros mismos, a nuestra naturaleza carnal, a nuestros deseos carnales, para que Él nos puede llenar con su naturaleza divina. Nosotros somos estas vasijas de barro. Amén. Y podemos hablar del alfarero, ahí están en Jeremías 18, si quieres tomar nota de eso. Jeremías 18, los primeros cuatro versículos. Esos vasijas en el alfarero. Tiene esta tea ardiendo, antorcha encendida que representa el fuego del Espíritu Santo que habita en nosotros. Me encanta este pasaje y tenemos eso en la torre de oración, Levítico 6:13. Me encanta este versículo, Levítico 6:13. El fuego arderá continuamente en el altar. No se apagará. No se apagará. Amén. Entonces, siempre habrá un pueblo, siempre habrá un remanente que va a pelear. Siempre habrá un remanente, ¿no? Como los valientes de David, un valiente que todo el pueblo se fue y él se quedó solo defendiendo un terreno de lentejas. Pero todos se fueron y él se quedó defendiendo esta tierra, ¿no? Entonces siempre hay un remanente, siempre hay un grupo que no va a permitir, como Samuel, no van a permitir que la luz del Espíritu Santo se apague. La espada, obvio, cuando tenemos una espada, es la palabra de Dios. Tenemos que saber cómo usar nuestra espada. Tenemos que saber y conocer la palabra, porque así respondió Jesús a las tentaciones del enemigo. Porque tú empiezas a afectar su reino, Él va a venir para atacarte con pensamiento, con palabras, con mentiras. Y tú vas a necesitar responder con la palabra de Dios para hacer callada al enemigo también. Entonces, imposible ganar sin la espada, imposible ganar sin la palabra de Dios. Por eso tenemos que estar edificando un fundamento firme de la palabra de Dios en nuestras vidas, ¿no? Entonces, y la trompeta que habla sobre esta capacidad de profetizar. Pero quiero, en esta última parte, empezar a ver otra cosa. Si podemos ir otra vez a Deuteronomio 20, versículo 1. Ese es nuestro pasaje principal que estamos viendo sobre leyes de guerra. Sobre leyes de guerra. Deuteronomio 20, versículo 1. Una vez más. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú,
Eso es lo que hemos hablado el día de ayer y hasta ahora con varios ejemplos tratando de mostrar. Tenemos que ver con ojos naturales, ojos espirituales, no ojos naturales, ¿no? Y no podemos desanimarnos por el tamaño del ejército del enemigo. Pero mira esta otra advertencia para la guerra. No tengas temor de ellos. Subraya eso, no tengas temor de ellos. Y quiero empezar a hablar de eso y ver si puedo terminar de ver algunas cosas aquí. No tengas temor de ellos. La palabra temor, aquí en el hebreo, significa estar atemorizado o estar en un estado de gran angustia, profunda preocupación por dolor o por una circunstancia desfavorable, asustar, intimidar o espantar. Y es lo que el enemigo va a tratar de hacer. El enemigo sabe que es un enemigo vencido, sabe que tiene, como dice en Apocalipsis, sabe que él tiene poco tiempo, pero viene para hacer su obra de desanimarnos, de intimidarnos, de sacarnos del camino, de asustarnos en muchas maneras, ¿no? Entonces, y especialmente muchas veces cuando la persona toma una decisión, ahora sí voy a estudiar la palabra, ahora sí me voy a congregar, pero constantemente, ahora sí voy a orar, hoy sí me voy a levantar y orar y voy a caminar y tener tiempo de ayuno. Y justo cuando las personas empiezan a querer hacerlo, levantarse, a veces vienen algunos obstáculos, vienen algunas distracciones. No es que todo viene del enemigo, pero mucho viene de él, porque él no quiere que estemos creciendo en nuestra relación con el Señor Jesús. No quiere que estemos impactando las vidas de otras personas. Amén. Entonces, el enemigo viene para tratar de atacarnos. Pero la ley de la guerra, y si vamos a ganar la guerra, vamos a participar en esta guerra, es de valientes, es para valientes, y Dios está levantando valientes en esta nación. Dios está levantando valientes en cada rincón de la tierra. Caminando en el poder del Espíritu Santo, pero caminando con una valentía, sin importar lo que van a decir las otras personas, porque saben que están caminando con el Señor. Entonces, no tengas temor de ellos. En la historia de Goliat y David, toma nota de este pasaje, hablando del temor, 1 de Samuel 17:11. Toma nota de eso, 1 de Samuel 17:11. Después de que Goliat está ahí desafiando al pueblo, 40 días, 40 noches. Pero dice, versículo 11, oyendo Saúl y todo Israel esas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Subraya eso, 1 de Samuel 17:11. Hemos hablado ayer, ¿no? ¿Por qué no todo el ejército va y al mismo tiempo, vamos, y matan a Goliat? Y ¿por qué tiene que pelear uno a uno así? ¿Por qué él dice, el enemigo dice, entonces tenemos que hacer eso? No, no tenemos que decir lo que el enemigo dice. Tenemos que hacer lo que la palabra dice. Amén. Entonces, o hacer lo que el enemigo dice. Tenemos que hacer lo que la palabra de Dios dice. Entonces, se turbaron y tuvieron gran miedo. Todo el ejército de Israel y Saúl también. Saúl era el rey. Él tenía que salir y pelear. Si querías hacerlo, él como el gigante de Israel. Pero se turbaron. Y eso estar desalentado o asustado o estar destruidos. Es lo que significa esta palabra, se turbaron. Es estar desalentado. Y tuvieron gran miedo. Gran miedo. Es esta palabra que estamos viendo. Pero me encanta el versículo 12 que viene después de eso. Y David era hijo de aquel hombre efrateo. Mira eso. De Belén de Judá. De Belén de Judá. Hemos hablado sobre este principio. Bueno, ¿dónde nació Jesús? En Belén de Judea, ¿no? De Judá. Judá que habla de la alabanza. Belén que es la casa del pan. Entonces, ¿quién va a vencer el gigante? La persona que está lleno de la palabra de Dios, la casa del pan, y el verdadero adorador, porque este ejército de los últimos tiempos es un ejército que adora, es una novia guerrera, es una novia que danza y es una novia que pelea, ¿no? Entonces, es un ejército valiente en los últimos tiempos que entiende este principio. Tenemos que estar en la casa del pan, venir de la casa del pan, de la palabra de Dios y de Judá,
la alabanza y la adoración. La alabanza derrota al enemigo. Si hablamos de guerra espiritual, ¿cómo podemos hacerlo también sin la alabanza? La alabanza y la oración, la intercesión, todas esas cosas van de la mano. No, entonces, hay otro ejemplo. Recuerden los 12 espías que tenían que entrar en la tierra prometida. Y 10 de los 12, bueno, dice, no podemos hacerlo. Han visto la tierra y dicen, no podemos hacerlo. Toma nota de eso, está en Números 13. Números 13, 32 a 33. Estamos viendo que en la guerra no debemos tener miedo, no podemos tener miedo. Números 13, y es algo que tenemos que vencer. Para ser vencedores, más que vencedores, vamos a tener que vencer el temor y el miedo en nuestras vidas. Entonces, Números 13, 32 a 33. Mira este pasaje. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura, ¿no? Están viendo el tamaño del enemigo, no el tamaño de su Dios, el tamaño del enemigo. Han olvidado que Dios es el gigante de gigantes y solo están viendo con ojos naturales. Han olvidado que Dios ha dado la palabra que van a tomar posesión de esta tierra y que Él va a estar con ellos. Amén. Entonces, hombres de grande estatura, versículo 33. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Hay gigantes en la tierra prometida. Tenemos que vencer, tenemos que pelear. Ese es el reino de Dios. Venga tu reino, Señor Jesús. Tenemos que pelear. Entonces eso enseñamos. La persona que piensa que ir al cielo es la tierra prometida, no estamos entendiendo, porque recibir nuestra salvación es el comienzo, es la puerta de entrada, es la entrada en la carrera. Ya eran salvos saliendo de Egipto, ¿no? Pero tenían que, todo este viaje todavía de entrar en la tierra prometida, y eso es lo que está hablando de esta batalla en nuestro corazón, de llenarnos completamente del Señor Jesús. Entonces hay una batalla interna, tengo que echar fuera cualquier adversario de Jesús en mi corazón para que Él me pueda llenar, y tengo que participar con el ejército de Dios en la batalla que tenemos contra principados, potestades y gobernadores en todo este mundo. Entonces hay varios niveles de la batalla, pero ellos dicen, vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas. Y toma nota de eso porque es importante. Y así les parecíamos a ellos. La opinión que tenemos de nosotros mismos, lo que pensamos de nosotros mismos es muchas veces la misma opinión que el enemigo va a tener. Si nosotros tenemos una falta de autoestima, si nosotros pensamos, no soy nadie, no, Dios no me puede usar, no puedo hacer nada, el enemigo va a decir, sí, no eres nadie, Dios me puede usar, no, entonces, hay que entender y eso, encontrar nuestra identidad en Jesús, en la palabra, no en la cantidad de enemigos que nos están rodeando. Ahí no encontramos nuestra identidad. Encontramos en Jesús y su palabra. Éramos nosotros a nuestro parecer, es la parte clara, a nuestro parecer como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Entonces, hay un ejemplo más en 1 de Reyes 19, en los primeros 3 versículos, lo que sucede con Elías. Lo que sucede con Elías, 1 de Reyes 19, y los primeros 3 versículos. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añaden, si mañana a esas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, estamos hablando de Elías, el gran profeta aquí, viendo el peligro se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Bien, entonces, aún
cuando estamos en el ministerio, aun cuando Dios ha usado nuestra vida, aun cuando hemos visto milagros tremendos, siempre hay la tentación de desanimarnos, ¿no? Lo que sucede con Elías, después de ver tantas cosas tremendas, viene la palabra de alguien o ataque de alguien y vamos corriendo, escapando. En peligro de nuestra vida, ¿no? Entonces, uno de los mandatos que más encontramos en la palabra de Dios es no temas. Y cuando ves un ejército más grande que tú, no tengas miedo de ellos. No tengas miedo de ellos. En la guerra espiritual vamos a tener que vencer el temor y miedo. Y sucede. No solo en mi propia vida, porque soy una persona tímida, a ver lo que Dios está haciendo en mi vida, pero yo he conocido otras personas también muy tímidas que, ni querían hablar. Y ahora están profetizando y ahora están intercediendo en la calle con micrófono. Entonces, puedes ver un crecimiento, la valentía que el Señor empieza a darnos cuando encontramos nuestra identidad en Él. ¿No? Cuando David estaba en la cueva de Adulam y todos vinieron a él, todos los endeudados, todos los que tienen problemas, todos los que tienen aflicciones, en este lugar del cueva de Adulam es donde nacieron los gigantes de David. Entonces todos estamos en un proceso de ser transformados y ser parte de este ejército, ¿no? Y Él quiere ayudarnos. Entonces, uno de los mandatos que más encontramos es no temas. Es un principio muy importante para la guerra. Es una de las cosas que Dios quiere que podamos vencer en nuestra vida, el temor y el miedo. Y es una de las tácticas del enemigo. Va a traer temor, va a traer miedo, para que no vivamos el estilo de vida de coraje y valentía que Él ha diseñado para nosotros. El enemigo va a tratar de desanimarnos. El temor y miedo es una de las debilidades más grandes que podemos tener, que causa que perdemos oportunidades o puertas abiertas que el Señor nos da en el reino de Dios. Tal vez es Dios y has escuchado la voz de Dios, es una puerta abierta y Dios quiere que lo puedes hacer pasar por esta puerta, pero por temor y miedo dice, no, que otra persona, no quiero ir. Podemos estar asegurados de una cosa, como dice Mardoqueo, ¿no? A Esther, si tú no lo haces, respiro y liberación vendrá de otro lado. Porque respiro y liberación vendrá de un lado. Dios va a tener su remanente, va a tener su ejército preparado, entrenado. Si no lo hacemos, igual lo van a hacer. Entonces alguien lo va a hacer. Entonces nosotros debemos decidir, bueno, si otros quieren hacerlo, amén también, pero hacemos juntos, participar en eso. Una de las razones por las cuales no nos paramos firmes muchas veces en la batalla es por temor y miedo. ¿No? Entonces, eso es algo que tenemos que entender. Y mucho depende también de nuestra relación con el Señor Jesús, de conocer el amor de Dios, el amor del Señor Jesús. Entonces, una de las cosas para la batalla, para la guerra espiritual, como dice, no tengas miedo de ellos. No tengas miedo de ellos. Toma nota de algunos pasajes aquí. Para ir terminando. Voy a saltar algunas cosas porque creo que simplemente quiero darles esos pasajes para que nos pueda ayudar a entender la necesidad de no tener temor y miedo. Génesis 15, versículo 1. Toma nota en tu cuaderno de esos pasajes. Yo les voy a leer esos pasajes. Pero Génesis 15, versículo 1. Tenemos que vencer el temor y el miedo en la batalla. Amén. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas. Ahí está, ¿no? Es un mandato que vas a encontrar a través de la palabra de Dios. Cuando empezamos a ir a la batalla, a la primera fila, a hacer algo diferente, a tratar de ayudar a personas, hay momentos, ¿no? De experimentar temor y miedo. Yo he sentido eso también. Vas creciendo, vas conociendo, y empiezas a ganar más confianza, ¿no? En el Señor, ¿no? Entonces, pero es un mandato que necesitamos entender para la guerra. No temas, Abraham, y mira lo que dice, yo soy tu escudo.
Yo soy tu escudo. Y tu galardón será sobremanera grande. Él es nuestro escudo, es otra cosa para entender. No temas, Abraham, yo soy tu escudo. No, si no me equivoco, es el escudo de la fe para nosotros. También en Génesis 26, 24, toma nota de esos pasajes. Génesis 26, 24, la palabra de Dios dice, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas. Ahí está. No temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Entonces, simplemente son ejemplos de cuántas veces en la palabra podemos ver esta frase, no temas. No temas. Hemos visto en las leyes de guerra, en Deuteronomio 20, donde dice, cuando ves el ejército más grande, no tengas miedo de ellos, ¿no? Entonces, en varias batallas, es lo que Dios dice a Josué también, ¿no? Cuando está diciendo esfuérzate y sé valiente. Nadie te pondrá a hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente, ¿no? Entonces, eso es lo que Dios está pidiendo de nosotros. En Génesis 35, 17... Génesis 35, 17 dice, aconteció como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. No temas, ¿no? Entonces está hablando aquí en el nacimiento de Benjamín, ¿no? Y cuando Raquel muere, me dice, no temas, que también tendrás este hijo, ¿no? Entonces, pero mira la conexión, porque es lo que tengo aquí en mis notas. El temor y miedo puede afectar el fruto en nuestra vida. ¿Por qué? Porque está naciendo un bebé, un hijo que representa fruto, y la instrucción de la partera es no temas. No temas, porque eso podía afectar el fruto. Tu condición, ¿no? Podría afectar el bebé también. Sabemos que esa es la verdad, ¿no? A veces la mamá, cómo está la condición, muchas cosas que la mamá hace, afecta el bebé también, ¿no? Entonces es interesante que dice no temas, que hay una conexión entre no tener temor y este fruto en nuestras vidas. Cuando podemos vencer el temor y el miedo en la batalla, Dios va a traer una victoria también y vamos a experimentar qué es dar fruto y tener fruto en nuestras vidas. Amén. Entonces, estamos en movimiento, estamos creciendo en nuestra relación con el Señor Jesús, estamos saliendo a la guerra y traer temor para tratar de como paralizarnos, buena palabra, paralizarnos o frenarnos en todo lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, en Éxodo 14:13, déjame darte solo algunos otros referencias para terminar la clase esta mañana. Éxodo 14, versículo 13. Cuando el pueblo está saliendo de Egipto, dice, Moisés dijo al pueblo, no temáis. Ahí está el mandato. No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Nunca más para siempre los veréis. Bien, entonces, en Deuteronomio 1:21, Deuteronomio 1:21, mira Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. No temas ni desmayes. No temas ni desmayes. Son tentaciones que vamos a tener en el camino. Hay muchos otros pasajes, pero creo que es suficiente. Déjame terminar una vez más leyendo Deuteronomio capítulo 20, versículo 1. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Entonces, no voy a tener temor y miedo, porque voy a entender que Dios está conmigo. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿No? Como dice la palabra en Romanos. Pero porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Amén. Entonces, una de las leyes para la guerra, algo que vamos a tener que vencer en el camino, es el temor y el miedo.
este deseo del enemigo, ¿no? De frenarnos, de paralizarnos, de hacernos pensar, de que no seamos tan fanáticos. Amén. Amén. Entonces, pero queremos ser parte de este ejército. Te damos gracias, Jesús. Gracias por tu palabra hoy. Gracias por la enseñanza hoy, Señor. Tú eres precioso, tú eres digno, tú eres santo, Rey. Gracias. Queremos ser parte de este ejército, Señor. Queremos ver con ojos espirituales la batalla. No queremos tener temor y miedo. Sabemos que vamos a ser probados en esta área. Y queremos vencer, queremos salir como valientes a la guerra, Señor. Un ejército entendido, un ejército preparado, con conocimiento de lo que dice tu palabra, con fuerza, con valentía, con seguridad en quienes somos en ti, Señor Jesús. Ayúdanos a prepararnos para la guerra. En tu precioso nombre, Jesús, oramos. Amén.